La compañía líder en garantizar el cobro del alquiler les ofrece este espacio. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, llega el momento, el espacio de las noticias del día, pendientes de la actualidad de la última hora, pendientes también del nuevo batacazo del pánico en Wall Street. Enseguida miramos a las noticias más destacadas, poniendo el foco en el gobierno de Venezuela con nuevas detenciones, acusando a Estados Unidos de llevar a cabo un golpe de Estado, pendientes también de Irán, ojo porque se anuncia, se informa de que va a atacar a Israel a través de Siria, un ataque con drones, que se habla que puede ser peor del que tuvo lugar el pasado 13 de abril, y pendientes también de Rusia, que reconoce que en este intercambio de prisioneros con Occidente había agentes del servicio secreto ruso. Enseguida miramos a todo esto, pero antes repasamos las bolsas. Empezamos mirando al Dow Jones. Ha perdido hasta 900 puntos en el día de hoy. De momento, caídas como de más de 2,5 puntos. Se deja un 2,55% hasta los 40.662 puntos. Pendientes también, en este caso, del Nasdaq, el tecnológico es sin duda el sector más rezagado, el que más está sufriendo las caídas, el pánico que vemos hoy en Wall Street. Ahora mismo pierde un 2,83%, ojo con esto, hasta los 19.094 puntos. Estamos viendo, por ejemplo, en el S&P las mayores caídas desde el año 2002, hasta 2,9 billones se habla que se han perdido en las últimas horas. En el caso del S&P, ahí ven ustedes, caídas también de más de 2,5 puntos, 2,56% hasta los 5.489 puntos. El foco puesto sobre todo en Intel, se lo contábamos en pre-market, ya cedía, ya perdía más de un 20%, ojo porque sigue profundizando en estas caídas, en torno al 30%, está en su nivel más bajo de hace 11 años, en concreto su nivel más bajo desde febrero de 2013. Pendientes de estas caídas, el foco en las tecnológicas, el foco sobre todo ya en la Reserva Federal, Jerome Powell, ante lo que se vaticina como un aterrizaje forzoso de la economía de Estados Unidos. Ojo porque JP Morgan ya empieza a hacer sus apuestas, dice que va a haber 2 recortes y de 50 puntos básicos. Vemos que bueno, ya se da por hecho, se descuenta que va a haber un recorte por parte de la Reserva Federal en la reunión de septiembre, pero hablan incluso de otro en noviembre o en diciembre, un aterrizaje forzoso, teniendo en cuenta pues que sin duda las bolsas están desplomando durante toda la semana y además pues se terminan cerrando con un balance, desde luego, muy negativo. Enseguida vamos a analizar esto, como siempre, con los mejores expertos, pero vamos a mirar un poquito más a la actualidad. Vamos a poner el foco también en Venezuela, foco de tensión donde, por cierto, ojo, se espera que en los próximos minutos hablen los líderes de la oposición, tanto María Corina Machado como Edmundo González. Mientras tanto, les contamos que el ministro de Interior de Venezuela, Remigio Ceballos, ha informado en las últimas horas de nuevas detenciones. En concreto, este viernes han detenido a 2 hombres que transportaban armas de guerra y municiones provenientes presuntamente desde Estados Unidos para generar el caos en la nación caribeña. Dice literalmente: hemos incautado una cantidad de 218 partes y piezas de armas de guerra que luego serían distribuidas para asesinar a ciudadanos. Es lo que señalaba Ceballos, citado en una publicación del Instagram del Ministerio del Interior. Asimismo dijo que fueron decomisados 1.843 municiones, un revólver, vehículos tipo camioneta, acuáticos, así como una aeronave, empleados, dice, con el fin de destruir y generar caos en el pueblo venezolano. Ceballos agregó que por transportar estas armas y vehículos fueron detenidos 2 hombres en Caracas, entre ellos un exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. El ministro aseguró que un venezolano y militar activo de Estados Unidos será quien enviaba las armas a la nación caribeña. Y precisamente mirando a Venezuela, les contamos que la Cancillería ha denunciado que el gobierno de Estados Unidos está al frente de un intento de golpe de Estado contra su país a través de la promoción de una agenda violenta en contra del pueblo venezolano y sus instituciones. Dice el propio Iván Gil que Venezuela rechaza las graves y aún más ridículas declaraciones atribuidas al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, en las cuales dice pretende asumir el papel del poder electoral venezolano, demostrando que el gobierno de los Estados Unidos está al frente del golpe de Estado que se pretende contra Venezuela, promoviendo una agenda violenta en contra del pueblo venezolano y sus instituciones. Y seguimos mirando a Venezuela. Les contamos que la formación 20 Venezuela, cuya líder es María Corina Machado, ha denunciado que sus oficinas sufrieron destrozos por parte de personas encapuchadas. En las redes apuntan a que ha habido un atraco a las 3 hora local con armas de fuego en El Bejucal, la sede nacional y la oficina de María Corina Machado. 6 hombres encapuchados y sin identificación sometieron a los vigilantes. Dice que los amenazaron y procedieron a hacer pintadas, romper puertas y llevarse equipos y documentos. Es lo que publicaba en su cuenta de X. Agrega que denuncian la arremetida e inseguridad a la que son sometidos por razones políticas y alertan al mundo sobre la protección de sus miembros.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha estado este jueves a Estados Unidos a sacar sus narices del país caribeño después de que el gobierno norteamericano dijera que el candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, fue ganador de las presidenciales del pasado domingo, pese a que el ente electoral declaró la victoria de Maduro. Dice precisamente que debe sacar sus narices de Venezuela porque el pueblo soberano es el que manda en Venezuela, el que pone, el que elige, el que dice y el que decide, es lo que apuntaba el jefe de Estado, cuyas declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal VTV. Previamente, Antony Blinken emitió un comunicado en el que asegura que Washington concluye, con base en abrumadoras pruebas, que González Urrutia fue el ganador de las elecciones del pasado 28 de julio. En respuesta, Maduro dice que el proceso en Venezuela, legalmente, constitucionalmente, institucionalmente, está todavía por completarse y Estados Unidos hoy dice que tiene las actas y las pruebas. Precisamente, el presidente de Venezuela ha ordenado este jueves encerrar en 2 cárceles de máxima seguridad a los más de 1.200 detenidos que, según la Fiscalía, han dejado las protestas en contra del resultado electoral del domingo, que le ratificaba como ganador, lo que ha sido cuestionado por la oposición mayoritaria y buena parte de la comunidad internacional. Decía Maduro que está preparando 2 cárceles que debe tener listas en 15 días y que todos los manifestantes violentos van para estos penales, es lo que aseguraba en una reunión con empresarios, apuntando a que son parte de un golpe de Estado en su contra. También miramos precisamente al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha destacado que está claro, tanto para Estados Unidos como para el pueblo venezolano, que el candidato opositor, Edmundo González, obtuvo la mayoría de votos en las disputadas elecciones presidenciales del país. Blinken afirmó que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró que Maduro ganó las elecciones sin pruebas de respaldo que respaldaran esa afirmación. Dice además que mientras tanto la oposición democrática ha publicado más del 80% de las actas recibidas directamente de los colegios electorales en toda Venezuela. Agregó que esas actas mostraban que González obtuvo la mayoría de los votos por un margen insuperable. Subrayó que la victoria de González también fue apoyada por observadores independientes, encuestas a bocas de urna y conteos rápidos. Pendientes de Estados Unidos, de su papel en Venezuela, vamos a hablar también de México. Del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha tildado este viernes de imprudencia que Estados Unidos haya reconocido el triunfo del candidato de la oposición mayoritaria de Venezuela, Edmundo González Urrutia, al insistir en que aún deben publicarse todas las actas. Decía AMLO, no sé si se puede grabar, pero no ayuda a resolver las cosas. Lo digo con todo respeto, es una imprudencia, es lo que declaraba el mandatario en su conferencia ante la prensa. El gobernante mexicano ha criticado el pronunciamiento de este jueves del secretario de Estado Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, en el que aseguraba que Washington concluye con base en abrumadoras pruebas que González fue el ganador de las elecciones del 28 de julio. Escuchamos la respuesta por parte de López Obrador. No sé si puede grabar, pero no ayuda a resolver las cosas. Lo digo con todo respeto. Es una imprudencia. López Obrador hizo un llamado respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo en Venezuela, donde el CNE proclamó como ganador a Maduro tras un comunicado en el que no desglosó los votos. También miramos de nuevo a la líder de la oposición, María Corina Machado, ha asegurado este jueves que está desde la clandestinidad y temiendo por su vida tras la situación de tensión en el país latinoamericano, en la que fue reelegido Nicolás Maduro mientras la oposición reclama la victoria de su candidato. Decía Machado, escribo esto desde la clandestinidad, temiendo por mi vida, mi libertad y la de mis compatriotas bajo la dictadura de Maduro. Es lo que expresaba la líder opositora a través de una columna escrita en el diario estadounidense Wall Street Journal. Denunciaba fraude en los comicios, aseverando que Maduro no ganó las elecciones y que en cambio perdió de manera aplastante frente a su candidato. Pendientes de Machado, de la tensión en Venezuela, les contamos que el candidato opositor venezolano Edmundo González ha agradecido a Estados Unidos que se haya negado a reconocer los resultados publicados por la Comisión Nacional Electoral de Venezuela sobre los comicios presidenciales del pasado fin de semana y que otorgaban la victoria a Maduro entre denuncias de fraude de la oposición. Decía Edmundo, damos las gracias a Estados Unidos por reconocer la voluntad del pueblo venezolano que se ha reflejado en nuestra victoria electoral y por su respaldo al proceso de la restauración de normas democráticas en Venezuela, es lo que manifestaba en su cuenta de X. Antes, el propio Blinken, como les contábamos, emitió un comunicado en el que asegura que Washington concluye que González Urrutia fue el ganador de las elecciones del pasado domingo en Venezuela. Mientras tanto, les contamos que en una declaración conjunta Brasil, Colombia y México piden la liberación de las actas electorales venezolanas y una solución por vías institucionales. Brasil, Colombia y México divulgaron al inicio de la noche del jueves una nota conjunta en la que piden la liberación de las actas electorales en Venezuela. La nota también pide que el impasse electoral en el país se resuelva por vías institucionales. Dice que están siguiendo muy de cerca el proceso de recuento de votos y que hacen un llamamiento a las autoridades electorales venezolanas para que avancen con celeridad y divulguen públicamente los datos desglosados por el colegio electoral.
Mirando a la tensión en Latinoamérica, hablamos también del presidente colombiano Gustavo Petro. Habló este jueves con su homólogo chileno Gabriel Boric para fortalecer el grupo de países conformado por Colombia, Brasil y México que busca una solución política en Venezuela y pide a las autoridades publicar los datos desglosados por mesa de votación. Dice que una vez les pidió el comunicado, habló con el presidente Boric de Chile para fortalecer este grupo latinoamericano. Es lo que escribía en X, donde agregó que los gobiernos de Colombia, Brasil y México trabajan en la búsqueda de una solución política en Venezuela. Pendientes de Venezuela, miramos también a los diplomáticos peruanos que residían en Venezuela, que han salido del país y se encuentran en Colombia, es lo que informaba el primer ministro de Perú, reiterando que estos regresarán pronto después de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos estados. Dice que los funcionarios peruanos han abandonado ya Venezuela, han tenido que tomar un vuelo a Colombia y se encuentran felizmente a salvo y pronto, dice, probablemente llegando a Perú. Es lo que indicaba precisamente inaugurando la sesión solemne por el 220 aniversario del Colegio de Abogados de Lima. Vox ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que el Gobierno denuncie y rechace el fraude electoral cometido en las elecciones presidenciales del pasado domingo y repruebe a José Luis Rodríguez Zapatero por apoyar a un régimen criminal. En el texto de la iniciativa, Vox recuerda que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó como ganador la lista de Nicolás Maduro. Sin embargo, dice que la oposición denunció un fraude electoral asegurando que este país tenía un nuevo presidente electo y que este es Edmundo González. Mientras tanto, Estados Unidos se está preparando para enviar más aviones de combate a Oriente Próximo en respuesta a las amenazas de Irán y sus apoderados en Gaza, Líbano y Yemen de atacar a Israel en los próximos días para vengar la muerte de Ismail Haniyeh esta misma semana. Es lo que apuntan varios funcionarios estadounidenses. Hablando bajo condición de anonimato, dicen que las fuerzas de Estados Unidos en Oriente Medio estaban tomando las medidas necesarias para aumentar la preparación para el combate y proteger a las tropas estadounidenses y a sus aliados contra cualquier amenaza de Irán o de grupos de milicianos respaldados por Irán. Dicen que todavía se está estudiando cuántos aviones enviar, así como las aprobaciones finales de altos funcionarios, incluido el secretario de Defensa, Lloyd Austin. Los funcionarios dijeron que estaban intentando calibrar la respuesta estadounidense para enviar suficientes aviones del tipo adecuado lo más rápidamente posible para ayudar a defender a Israel sin que parezca una escalada del conflicto. Poniendo el foco en Irán, les contamos que planea lanzar ataques con drones contra Israel desde territorio sirio. Es lo que informa este viernes el Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Reino Unido, citando a fuentes sirias que trabajan con milicias iraníes. Irán ha prometido responder al asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán a principios de esta semana. Según el informe, es probable que los ataques estén dirigidos contra objetivos israelíes en los territorios palestinos ocupados por Israel y en los altos del Golán. Las fuentes añadieron que las milicias iraníes tendrán órdenes de no atacar las bases militares estadounidenses y Washington no participa en repeler el ataque contra Israel. Como decimos, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informa de que Irán planea lanzar ataques con drones contra Israel y los altos del Golán, desde Siria, en respuesta a los asesinatos de Ismail Haniyeh y Fuad Shukr. Además, el secretario general adjunto de Hezbollah, Naim Qassem, ha dicho este viernes que la respuesta será significativa e impactante. Dice que será un paso hacia la victoria. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido este jueves en una conversación telefónica a Netanyahu que acepte un alto el fuego con Hamas mientras crece la frustración de la Casa Blanca por la continuación de la guerra en Gaza. Biden afirmó que había tenido una conversación muy directa con Netanyahu al tiempo que declaró que está muy preocupado porque pueda escalar la violencia en Oriente Medio. Dice Biden que tiene la base para un alto el fuego y que Netanyahu debería moverse en ello y debería moverse en ello ahora. Mirando la tensión en Oriente Medio, les contamos una explosión cerca de la embajada de Israel en India. Al Mayadin, citando fuentes hebreas, ha informado que se produjo una explosión cerca de la embajada de Israel en la India. Por el momento no se han publicado más detalles sobre posibles víctimas o daños. Las autoridades probablemente mantendrán una mayor presencia de seguridad tras los informes de una explosión en la embajada de Israel en Nueva Delhi este mismo 2 de agosto. Por el momento no hay detalles de inmediato sobre la causa del incidente o las víctimas asociadas. Sin embargo, en medio de esta tensión, la embajada de la India en Israel ha emitido un aviso a los indios. En vista de la situación imperante en la región, dice, se recomienda a todos los ciudadanos indios en Israel que se mantengan alerta y cumplan con los protocolos de seguridad recomendados por las autoridades locales. Y el medio de comunicación saudí Al-Hadad ha informado este viernes que Hezbollah comenzó a evacuar sus puestos de mando en el barrio Dahiyeh de Beirut. Fuentes de los medios de comunicación árabes informan que Hezbollah está evacuando a su personal de alto rango de los bastiones del grupo terrorista en los suburbios del sur de Beirut en previsión de posibles ataques iraníes. Según informes, este grupo también ha trasladado el equipo militar que almacenaba en los suburbios de Beirut a zonas más alejadas.
El grupo de Hezbollah ha reivindicado este viernes 4 ataques contra objetivos militares israelíes como parte de sus actividades rutinarias en el marco del fuego cruzado, a la espera de que lance una respuesta de envergadura al reciente asesinato de su máximo comandante, Fuad Shukr. En lo que va de viernes, el movimiento armado ha anunciado una serie de comunicados con ataques con artillería contra un grupo de soldados en el norte de Israel, un lanzamiento de cohetes hacia un puesto militar y más disparos de artillería contra una segunda posición militar. También informó de que poco antes de la pasada medianoche su unidad de defensa antiaérea disparó misiles contra cazas israelíes que estaban sobrevolando el sur del Líbano. Dice que les obligaron a retroceder y a replegarse más allá de las fronteras libanesas con la Palestina ocupada. Alerta, tensión en Oriente Medio. Francia insta a sus ciudadanos que visitan a Irán a abandonar el país inmediatamente en medio de las tensiones crecientes en la región, mientras la República Islámica promete venganza contra Israel por los asesinatos del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, y del comandante de Hezbollah, Fuad Shukr, en Beirut este martes. Israel mató al comandante de Hezbollah en un ataque aéreo en Beirut después de que dispararan un cohete contra la ciudad rusa de Magdal Shams, en los altos del Golán, pasado fin de semana, matando a 12 niños en un campo de fútbol. Jerusalén ha asumido la responsabilidad por el asesinato de Haniyeh ocurrido a la mañana siguiente, pero Teherán y Hamas le han echado la culpa. En medio de estas tensiones, Francia alerta a sus ciudadanos, pide abandonar o evitar viajar a Israel. La tensión que sigue disparada, como ven, en Oriente Medio, mientras seguimos viendo nuevos ataques por parte de Israel. Israel, por cierto, que está en la alerta máxima, mientras varios países, varias aerolíneas también están cancelando sus vuelos hacia y desde Israel. La autoridad aeroportuaria afirma que el espacio aéreo nacional sigue siendo seguro, mientras más de una decena de aerolíneas anuncian cancelaciones de vuelos hacia y desde el país en medio de la preocupación por un ataque de Irán o Hezbollah. Mientras tanto, Israel dice pues que el espacio aéreo de Israel sigue siendo absolutamente seguro, refiriéndose no solo al análisis de autoridades israelíes, sino también de reguladores globales. Pendientes también del intercambio de prisioneros entre Rusia y Occidente. China, mediando en este asunto, dice que espera que sirva para resolver los problemas entre ambos países, mientras también hay que poner el foco precisamente en Estados Unidos. En medio de la campaña presidencial, Trump ha cargado contra Joe Biden por este acuerdo. El expresidente de Estados Unidos ha arremetido contra Joe Biden por las condiciones del intercambio de presos con Rusia, en el que ha sido el mayor canje de este tipo desde la Guerra Fría, y que incluía al presidente periodista de Wall Street Journal, Evan Gershkovich. Decía Trump que hay que conocer los detalles del intercambio de prisioneros con Rusia. Dice que sí, también se les va a pagar en efectivo, y que tiene curiosidad porque nunca se hacen buenos tratos, pero especialmente en lo que se refiere a los intercambios de rehenes. Pendientes también de Kamala Harris, habla de que ha recaudado más de 310 millones de dólares. Mientras tanto, Europa también está pendiente de la posible llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Financial Times hablaba de que están llevando a cabo una comisión especializada mirando cómo analizar el impacto de la llegada de Donald Trump. Pero en España, el Ejército del Aire ha desplegado con éxito en Rumanía 2 de sus cazas F-18 dentro de una operación de vigilancia sobre el Mar Negro de la Policía Aérea de la OTAN, con el fin de fortalecer la defensa de su flanco oriental y tras salir desde la base militar Mijail Kogalniceanu, en el este del país. Dentro del destacamento Paznik, los F-18 españoles han demostrado su capacidad y eficiencia para cumplir con los objetivos de la misión de fortalecimiento de la Policía Aérea de la Alianza Atlántica, es lo que informaba el Ministerio de Defensa. Añade que en todo momento los cazas han estado bajo control operativo del Mando de Operaciones ubicado en España. La prueba aérea ha comenzado con la preparación para despegar en un espacio temporal máximo de 15 minutos como respuesta rápida a una alarma por parte de los F-18, para después llevar a cabo la intercepción a un avión Alenia C-27J Spartan que simulaba tener un problema de navegación. Pendientes también de Rusia, de este intercambio de prisioneros histórico, el mayor desde la finalización de la Guerra Fría. El Kremlin ha reconocido hoy que entre los 8 presos rusos canjeados con Estados Unidos y varios países europeos había espías de los servicios secretos, intercambio que se produce en medio de un aparente intento de rebajar la tensión diplomática de cara a unas futuras negociaciones de paz para un arreglo de la guerra en Ucrania. El portavoz presidencial Dmitry Peskov admitió en rueda de prensa que uno de los liberados, Vladimir Krasnikov, es un miembro del Servicio Federal de Seguridad, pero que otros 3 también eran agentes encubiertos o del espionaje militar ruso. Además, justificó el recibimiento de héroes que les obsequió anoche Putin. Dice que es muy importante, que es un homenaje a aquellas personas que sirven a su país y que después de pruebas muy difíciles, gracias al arduo trabajo de muchas personas, pudieron regresar a la patria.
SEAG, la compañía líder en garantizar el cobro del alquiler, les ha ofrecido este espacio.